Bueno, son las 8 de la mañana con 9 minutos. Tenemos el contacto con el doctor Rodrigo Enríquez. Es investigador de salud pública, epidemiólogo. Nos disculpamos, doctor, porque lo hicimos esperar unos minutos. ¿Cómo está? ¿Me escucha bien, doctor Enríquez? Te escucho bien, Jimmy. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar en este espacio Muchas contigo. gracias. Dos cosas. La primera, antes de entrar al tema de esta mezcla fatal que se resume en la presencia de casos de dengue más COVID-19, que es terrible, que lo he escuchado a usted intervenir en este sentido. La noticia que nos ha despertado gran curiosidad, doctor, es que se ha informado que en el oro han aparecido 6 cepas. Me pregunto, ¿son cepas nuevas o son todas las cepas que se han juntado y que ahora son detectadas en el oro? Bueno, el hecho de que encontremos nuevas variantes, de hecho, idealmente deberíamos hablar de variantes en lugar Variantes, de correcto, cepas. correcto. El hecho de que se hayan detectado estas nuevas variantes básicamente refleja dos cosas. En primer lugar, que hay una gran movilidad por parte de la población, lo cual permite que hayan contagios con diferentes variantes del virus. En provincias económicamente tan activas como el Oro o en las provincias fronterizas, este tipo de fenómenos va a ser habitual y cada vez más frecuente. Y como ya lo decían algunos colegas que se dedican a investigación, por ejemplo, el mismo matemático Illingworth, es evidente que hay un ascenso de los casos desde el sur del país hacia el norte. Hay una gran cantidad de variantes que se están generando en países como Brasil, en países como Perú, y que se transmiten a los otros países básicamente por la movilidad de las personas. Yo creo que en realidad el llamado de atención no es tanto a la falta de vigilancia de las variantes, sino a que todavía no logramos fortalecer las medidas de salud pública para un control efectivo de la transmisión de este virus. Ahora, ¿cómo lograr justamente este fortalecimiento de las medidas para que la salud de los ciudadanos esté protegida? Estamos claros, doctor, que hay muchos profesionales que opinan que debería darse un confinamiento total, pero el contrapeso o la contraparte es, sí, pero ¿qué pasa con la economía? Más bien debería buscarse una fórmula mixta. No sé si la fórmula mixta es la que está ahora en vigencia y que habría que evaluar su resultado, este confinamiento de los fines de semana. Mi opinión personal al respecto es que estas medidas parche que se han implementado con confinamientos parciales o toques de queda o restricciones del horario de circulación, más bien han complicado la situación en lugar de generar algún tipo de alivio. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en muchas ciudades densamente pobladas como Guayaquil o Quito, es que hay una mayor aglomeración de personas justamente en los horarios previos al inicio de los toques de queda. Y si a eso le sumamos el déficit de transporte público, tenemos un escenario perfecto para que haya más bien mayor transmisión. Yo creo que aquí hay que empezar a pensar fuera de la caja y en lugar de pensar en este tipo de restricciones de horario para la circulación, más bien ampliar los espacios para que se puedan dar las interacciones entre las personas, por ejemplo, ampliación de horarios en lugar de restricción de horarios, aumento de frecuencias de transporte público y de unidades de transporte público, en lugar de mantener la misma frecuencia, pero obligar a las personas a moverse en una banda horaria más estrecha. Y el otro elemento más importante es que no debemos olvidar que a lo largo de estos años se ha desmantelado un sistema de atención primaria en salud que hubiera sido vital en la contención de esta transmisión. ¿Cuántos de nuestros profesionales que están en los centros de salud cuentan, por ejemplo, con pruebas rápidas de antígeno para poder detectar casos en la comunidad y apoyar a la gente en los barrios para que se pueda confinar y cortar la transmisión? Y esas son cosas que dependen de decisiones políticas, son decisiones de política pública. Otro ejemplo claro es que ha pasado más de un año desde que inició esta pandemia y recién hace pocas semanas se reguló el precio de las pruebas Así de es, PCR, así es. lo cual era una decisión de política pública y que se podía haber Claro. tomado muchos meses atrás. Por Ujú. lo tanto, aquí hay que sumarle un gran problema que es la desidia estatal. Ajá. Así que esperemos que en esta transición de gobierno hayan decisiones mucho más fuertes
de política pública que permitan un mejor control de esta epidemia. Claro, doctor, el problema también lo sabemos, ¿no? El problema también pasa por la poca disciplina de la gente. Hay que reconocerlo, aunque no del todo, porque también fue un acto de indisciplina el haber facilitado las tareas de los actores políticos en las campañas donde nadie respetó nada, porque nadie habla de eso y eso es una gran verdad. Lo que está pasando ahora en gran medida se debe a la campaña donde el CNE decía, en esta ciudad de tantos habitantes pueden ir 100 carros y ve a 400. Bueno, eso es una cosa. Lo otro, esto de confinar los fines de semana no se entiende bien o debe ser bien entendido porque es la única forma de limitar las fiestas, las reuniones, los matrimonios, las fiestas en hoteles, las graduaciones que se iban dando libremente si se escapaban del ojo de la autoridad. Sí, en realidad estas medidas de restricción, por ejemplo, limitar la movilidad en fines de semana o poner un toque de queda, ayudan a controlar ese tipo de reuniones en donde podrían haber un mayor número de contagios. Pero, insisto, terminan siendo un parche muy pequeño que no logra resolver el problema de fondo. Y el problema de fondo en este momento es que sin medidas de apoyo y de protección social para permitir que las personas que viven del día a día, que viven del comercio informal, lo cual representa más del 50% de la población económicamente activa en Ecuador, se puedan confinar, la gente va a seguir arriesgándose por subsistir. Y si es que no tenemos este tipo de medidas de apoyo social a la población más vulnerable, si no controlamos precios de medicamentos, de insumos, de pruebas, o garantizamos el acceso gratuito y si no es posible a muy bajo costo, vamos a continuar con una ola de transmisión imparable durante los próximos meses. Doctor, Omar Jaén le saluda, muy buenos días, gracias por su tiempo, doctor. Mire, no le voy a decir quién, pero ayer un empresario en una reunión con autoridades soltó dos ideas y yo quiero que usted como especialista las analice y vea si son factibles y son eficaces. Él hablaba de confinamientos focalizados, es decir, barrios, que se cierren barrios. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Guayaquil, en esta última semana, en la parte de los Guasmos, al sur de la ciudad, es en donde más casos se están presentando en las últimas semanas. La propuesta que dijo este empresario fue cierren el Guasmo. Cierren el Guasmo. ¿Ese tipo de confinamiento focalizado sirve? Sirven, sí. Pero la pregunta del empresario también es si están dispuestos a cerrar San Borondón. Es decir, si es que vamos a aplicar ese tipo de medidas, tienen que ser medidas para todos. Porque si no, son los más pobres y los más vulnerables los que terminan pagando las consecuencias de la indisciplina de quienes también tienen capacidad económica. La respuesta concreta aquí es sí funcionan siempre y cuando les demos a las personas que tienen que verse obligadas a confinarse medidas para poder subsistir durante el confinamiento. Además, hay que entender que la realidad de alguien que tiene que confinarse en el Guasmo, en donde probablemente en un pequeño espacio tienen que vivir 5, 6 o más personas, eso probablemente va a aumentar más bien el riesgo de transmisión dentro de esas casas o de esos barrios. Por lo tanto, hay que pensar de manera muy cuidadosa y muy inteligente este tipo de medidas. Hay que pensarlas también entendiendo las diferentes realidades de diferentes partes del país o de las ciudades, porque si no se pueden convertir en un arma de doble filo. Claro. No, doctor, y un comentario. Cuando yo me enteré de esto, él agregó, bueno, pero, o sea, encerrémoslos, pero permitamos que salgan a trabajar. Pero ya cuando regresen de trabajar, que los vuelvan a encerrar. No, eso me sonó más o menos a gueto de Varsovia del 41. Ya, entonces, es un poco complicado. Ahora, esa misma persona dijo, miren, ya dejemos de romantizar el tema. Sí, que es bonito la fotografía de nuestros abuelitos vacunándose, pero ellos se cuidan más. ¿Por qué no vacunamos al grupo etario trabajador? Estamos hablando de 20 a 50 años, que son los que salen todos los días a los que trabajan en la informalidad. ¿Tiene lógica esto, empezar ya, decir, quizás ya no los abuelitos, pero sino ya
¿La fuerza laboral? Tiene toda la lógica, pero también debemos ponernos la mano en el pecho y pensar dos cosas. En primer lugar, la población con mayor riesgo de morir si llega a infectarse de COVID-19 es la población mayor de 60 años. Uh-huh. Son los Y que por lo tanto, pueden colapsar las UCIs y todo eso, ¿no? sí, además, el esfuerzo que tenemos que hacer es tratar de llegar a esas 900,000 o 1 millón de personas mayor de 60 años que hay en Ecuador. Si este gobierno hubiera cumplido con la promesa de administrar por lo menos 30,000 dosis por día durante todos estos días, ya hacia mediados o finales de este próximo mes tendríamos totalmente vacunada a la población adulta mayor de 60 años. Y a partir de allí ya podemos dedicarnos tranquilamente a acelerar la vacunación para la población de mayor movilidad y económicamente activa, que en este momento es la población que ciertamente se está contagiando más, que es la población entre 20 a 50 o casi 60 años. De hecho, no es desquiciado pensar en vacunar primero a esta población de mayor movilidad, que es la población joven. Pero eso sería en un escenario en el cual tengamos una cantidad suficiente de vacunas que todavía no las tenemos. Por lo tanto, el primer paso para hacer efectivo eso es contar con el número suficiente de dosis de vacunas y ser eficientes en la administración. Lo que a mí me preocupa aquí es que muchos de estos mensajes también van a permitir que haya mayor desmantelamiento de los servicios públicos de salud y ya se está pensando, de hecho, ya se ha hecho el anuncio de transferir competencias a la empresa privada. De manera que de aquí en adelante serán las distribuidoras farmacéuticas las que básicamente se van a hacer cargo de la organización de la logística de un plan de vacunación que debería competir al gobierno. Claro, doctor, precisamente yo quería hablar de ese tema. El año pasado, perdón, soy Alondra Santiago, un gusto saludarlo. Hola, Alondra. El año pasado, cuando hacíamos reportajes o veíamos en los medios, el ministro Ceballos, el presidente Lenín Moreno, todos los funcionarios decían, es que el mundo no estaba preparado para una pandemia. Entonces, de alguna forma, algunos meses permitimos esa justificación porque es verdad, de una pandemia de repente y el sistema de salud tan realmente quebrado como estaba en el país, no lo podía sostener. Pero ya ha pasado un año y vemos que los doctores cada día fallecen también, que los doctores me imagino que tampoco tienen los suficientes implementos para seguir trabajando, que no hay, y usted mismo lo decía, o sea que realmente no ha habido decisiones concretas en cuanto a la pandemia. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno directamente para que esto de alguna forma pueda ceder, para que la pandemia no nos siga dando tanto golpe? Porque veo que países como Israel ¿no? Que ya no usa mascarilla. Israel, en algunos estados y en Estados Unidos ayer o antes de ayer ya Joe Biden dijo, dale, si te vacunaste ya no puedes tener mascarilla. Pero ya es un año y nosotros, y aquí Jimmy dice, pasarán 2 años más y nosotros seguimos con lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Eso es lo que más preocupa, el hecho de que haya pasado ya tanto tiempo y por lo tanto la excusa de que nadie estaba preparado no es aceptable en absoluto. Hemos tenido más de un año para tomar decisiones fuertes de política pública y poder afrontar de manera decidida este problema de la pandemia. Yo sí soy partidario de hacer confinamientos selectivos, pero confinamientos con apoyo social importante. Okay. No es simplemente cuestión de cerrar barrios o cerrar parroquias en donde tengamos transmisión explosiva de casos de COVID-19, si es que no les damos a la par todos los medios de subsistencia durante las 2 o 3 semanas que tengan que mantenerse confinadas esas personas. Si no estamos dispuestos a hacer eso, es mejor no confinar. Claro. Primer punto. Segundo punto, hay que reconstituir el tejido social de los centros de salud en los barrios y en las comunidades. La contención de casos debería estar haciéndose en los barrios y en las comunidades, no esperar a que se saturen los hospitales cuando la gente ya llega con casos de COVID grave, porque eso significa que estamos actuando muy tarde. Una persona que ya llega al hospital es una persona que se contagió por lo menos 2 semanas atrás. Y la persona que fallece, los muertos que estamos contando, son personas que se contagiaron por lo menos 1 mes atrás. Por lo tanto, si no
les damos las herramientas en los barrios a los profesionales y a los equipos de salud para detectar casos, y si no apoyamos al confinamiento con medidas de subsistencia a la población, no vamos a contener este problema. Es un absurdo que en Ecuador, para darles un dato, hayan más de 25 marcas de pruebas rápidas de antígeno, que son pruebas diagnósticas casi tan confiables como una PCR. Hay 25 marcas o más registradas que se pueden negociar a precios de menos de $10. En Europa se venden a 5 euros cada una en las farmacias. Y nuestros profesionales de salud en los centros de atención primaria no cuentan con ese tipo de pruebas para detectar casos. Claro, doctor, y esa es una decisión de política pública. Doctor, algo que a propósito de la pregunta de su respuesta a la pregunta de Alondra, antiguamente, según dijo uno, en los barrios funcionaban las casas comunales, que podrían perfectamente acomodarse para haber sido los lugares donde puedan trabajar, por ejemplo, brigadas médicas del Ministerio de Salud, de los municipios, de las prefecturas, qué sé yo. Pero ya, pues ahora, como es un concepto que para muchos es antiguo, miren cómo habrían servido ahora las casas comunales. Definitivamente sí. Además, yo creo que hay que fortalecer la solidaridad y el cuidado en los barrios. Yo hago una pregunta aquí para todos los que nos escuchan. ¿A cuántos de sus familiares que les dieron diagnóstico de COVID-19 les dieron una llamada de seguimiento su médico de cabecera o el centro de salud de su barrio para saber cómo sigue? Ninguno, nada. Cero. Por lo tanto, ¿de qué control epidemiológico hablamos? Básicamente lo que estamos haciendo en Ecuador es contar muertos y contar hospitalizados. Claro. ¿Qué trabajo se está haciendo en el barrio? Estamos haciendo un trabajo estadístico. Sí. Y ni siquiera ese está bien hecho. Y por eso es que va ahora mi pregunta en cuanto a las vacunas, porque la cuestión de que podamos salir también de esta pandemia es que haya vacunas. ¿Y por qué, a su modo de ver las cosas, se trata simplemente de ineficiencia, de que no se han tomado buenas decisiones, de que no se ha coordinado con otros países? Porque vemos que el presidente electo ya dijo que iba a hablar con Rusia, con China, lo que se debió haber hecho ya hace un año, pero bueno, desde que salió la vacuna. ¿Pero qué se debe de que el país esté tan atrasado en el tema de vacunación, además de los vacunados VIP, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, yo sí creo que hay que felicitar esta iniciativa del presidente electo de empezar ya negociaciones que debieron empezarse muchos meses atrás para poder ampliar la oferta de vacunas que podamos tener disponibles en el país. Yo creo que eso es algo que hay que reconocer y es una muy buena iniciativa. Lo otro es el hecho de que la vacunación también tiene que acercarse a los barrios y de alguna manera hay que... Lo que voy a decir no le va a gustar a mucha gente, pero también hay que pensar en destecnologizar. ¿Cuántos de nuestros adultos mayores o de las personas que viven en situación de pobreza tienen, por ejemplo, acceso a Internet y van a recibir por correo electrónico su carnet de vacunación? Claro. Cuando antes a uno simplemente le daban un carnet en físico, en un cartoncito con el registro de todas las vacunas, la marca, la fecha, y de esa manera uno podía certificar también que estaba vacunado. Está bien continuar con el registro electrónico, pero también hay que pensar en soluciones a la medida para la realidad de nuestra población. Así es. Y la última cosa importante es que, insisto, hay que reactivar el trabajo en los barrios. Son los médicos rurales, son los equipos de atención primaria los que deberían estar haciendo el mapeo en los barrios de qué persona ya está vacunada o no está vacunada, qué adulto mayor porque tiene discapacidad no pudo acudir siquiera a su cita de vacunación, dónde están las personas con inmunodeficiencia, con cáncer, embarazadas y otros que tal vez necesitan una atención prioritaria. Ese es justamente el rol de tener servicios de atención primaria fuertes, cercanos a la comunidad, en lugar de pensar que la atención se da en los hospitales o en los grandes centros de cuidado en las urbes, cuando estamos descuidando a la mayor parte de la población que está alejada de esos servicios. Doctor, la última de mi parte. ¿Usted considera que ya es hora que en Ecuador apliquemos una campaña de comunicación de shock? O sea, ya no el cuidado, el virus todavía está ahí, ten cuidado, no te reúnas, así todo suave. Hay momentos en donde hay campañas de shock fuertes. Por ejemplo, ¿se acuerdan tanto las cajetillas de cigarrillo? Que te ponían el que tenía la tráquea, Sí. personas con cáncer
Y eso, hubo un estudio, me acuerdo, de una universidad aquí en Ecuador que sí causó efecto. Nos toca ya hacer estas campañas de shock para que realmente la gente entienda lo que es morir de COVID en una unidad de UCI. Sí, yo creo que hay que hacer mucho esfuerzo por llegar a la ciudadanía y quienes deben hacer primero ese esfuerzo son las autoridades. Es decir, la ciudadanía también hace lo que ve en quienes se supone que son quienes conducen la realidad política de este país. Si sale un ministro a decir aquí no pasa nada, somos el país que mejor ha controlado la pandemia, ya estamos trayendo vacunas, bueno, ese es el mensaje que a la ciudadanía le está diciendo, bueno, entonces ya está controlada la situación, voy a seguir haciendo mi vida como si nada. Aquí los primeros responsables también son las autoridades. Yo insisto en que no hay que echarle toda la culpa a la gente, porque la gente muchas veces lo que está haciendo es simplemente tratar de subsistir. Y qué mejor ejemplo, no sé si valga la pena decirlo, un concejal dirigiendo, por ejemplo, una fiesta de graduación. O sea, ¿qué ejemplo estamos dando con ese tipo de acciones? Por supuesto. No solo eso, pues, y los vacunados VIP, ¿qué me dice usted? Eso es lo que ve la gente. Por supuesto. Eso es lo que ve la gente. Y lo peor de todo es que a los vacunados VIP no les envían a la fiscalía para encarcelarlos, pero a un pobre trabajador de salud que trata de alguna manera de acceder a una vacuna, como cualquier ciudadano quisiera, lo meten preso. Y para redondear, lo amenazan con meterlo preso. Y para redondear el tema, ni siquiera sabemos todavía cuáles son los que fueron parte de esa lista completa de las vacunas VIP que se aplicaron cuando no había vacunas, cuando había escasez. Gracias, doctor Rodrigo Enríquez. Muy enriquecedor conversar con usted. Que tenga usted un excelente Encantado. día. Un abrazo y un buen día. Muchas gracias. 8:31 minutos. Bueno, creo que es de las mejores entrevistas que hemos hecho con este tema, del COVID-19. Muy, muy interesante.